¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gran abrazo, bienvenidos. Confirmen, por favor, que me escuchan, estimados jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Fuerte abrazo. Buenas tardes. Un placer, un placer. Gracias por los saludos. Sean todos muy bienvenidos. Gracias. Bien, vamos a comenzar porque realmente hay muchísima información y siempre 2 horitas es muy limitativo, ¿verdad? La clase anterior empezamos a hablar de los expedientes técnicos muy rápidamente. Dijimos que los expedientes técnicos tienen en esencia 3 tipos de documentos, siendo un compendio de documentos con una amplitud que va a variar del proyecto en particular, pero en esencia los documentos tienen 3 tintes marcados, ¿no? Uno muy de corte técnico, propio del desarrollo ingenieril, propio de la respuesta, propio de la solución ingenieril a un problema en particular, más aún para un tema, para un proyecto edificatorio, un proyecto de una edificación. Debe y contiene, en efecto, también información económica, el manejo del tiempo, ¿no? Muy relacionado, repito, con conceptos económicos, cómo se consumen los recursos en el tiempo y cuánto van a costar, en efecto. Y por obvias razones, tiene información de carácter normativo, de carácter legal, propio pues de la firma de un contrato que finalmente entrará a tallar en el caso de controversias. ¿De acuerdo? Muy bien, eso de manera general, ¿no? Como tinte particular de los distintos documentos que forman parte de un expediente técnico, ¿no? Discúlpenme, no les consulté, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Iván, Jeremy, Hugo. ¿Sí? Ok, perfecto. Disculpen, pero esta clase voy a ser realmente verborrágico porque tengo que uf, hablar de principio a fin, ¿de acuerdo? Así que les pido por favor la mayor atención posible. Igual si tienen alguna duda, algo que complementar, encantado de escucharlos. Entonces, ya yendo un poco al contenido específico de los expedientes técnicos, podemos hablar, repito, de un listado de documentos como esto que comentamos en esta diapositiva, ¿no? En un expediente técnico tienen que haber, en efecto, sobre todo en expedientes técnicos de edificación, marcadamente, memoria descriptivas, especificaciones técnicas, estudios de suelos, estudios topográficos, estudios en general, básicos o específicos, metrados, análisis de costos unitarios, presupuesto, programación, planos, detalles, muy de la mano con los planos, los detalles son, digamos, planos, pero con un nivel de detalle mayor o muy específico, propio de algún este, eh, que releven alguna importancia particular en algo fundamental que se quiere presentar como información. Y obviamente el contrato, los contratos o el marco normativo que forma parte del proceso de selección y de contratación y de la ejecución finalmente del proyecto. Hay un documento importante también que es un documento que se llama gestión de riesgos, que está enfocado, repito, en el entendido, pues, que hay muchos proyectos paralizados en general no solamente por mala elaboración de expedientes técnicos, sino por una serie de condicionantes o o este o adversidades particulares a cada proyecto o en cada proyecto. Se sugiere que este documento, que es el de la gestión de riesgo, justamente se pregunte eso, ¿no? ¿Qué pasa si y finalmente qué contingencia desde el proyecto se puede tomar para poder resolver en particular algún riesgo específico, ¿no? Este es un documento exigido no hace mucho. Me parece que aparecen hace un par de actualizaciones de la ley, un par de actualizaciones atrás de la ley de contratación, de que se actualiza mucho en el tiempo, pero todavía no tiene carácter vinculante, ¿no? O sea, tiene, digamos, una suerte de un documento más importante analizar, sobre todo en la etapa de elaboración de expedientes técnicos, ¿no? Con el fin de que, repito, respondernos algunas preguntas importantes. Solamente permitan unos segunditos para meditar respecto a algo importante, ¿no? Cuando se toma la decisión de designar recursos públicos en la ejecución de un proyecto, la idea es que finalmente ese proyecto que se
que se pretende ejecutar entre en operación, ¿no? Si no, si no, deja de tener sentido absolutamente todo aquello que se ha hecho previamente. ¿Y a qué nos referimos? Y seguramente ustedes me darán la razón. La idea que cuando se pretende o se proyecta invertir en, por ejemplo, un colegio, la idea pues que luego del plazo preestablecido el colegio finalmente abra sus puertas y pueda recibir pues una gran cantidad de alumnos para que puedan finalmente verse beneficiados de esa situación o dar trabajo a una gran cantidad de profesores o docentes o en fin, ¿de acuerdo? Si se proyecta la ejecución de un puente, pues que finalmente ese puente se concrete, se termine, que permita pues el flujo comercial entre dos distritos, dos provincias, dos departamentos o lo que fuere, ¿de acuerdo? Eh, que se termine pues un estadio, digamos, fútbol para que finalmente los niños o las niñas en general puedan practicar el deporte que finalmente se pueda desarrollar en esas instalaciones, ¿no? Entonces, todo lo que finalmente se proyecta toma sentido cuando se pone en operación, ¿no? Si no se pone en operación, si no se pone en operación, si no se termina ese proyecto, finalmente todo lo previo deja de tener sentido, ¿de acuerdo? Y finalmente los recursos se pierden, están mal utilizados, se entra en una suerte eh, de demandas y contrademandas, pero todas esas demandas, contrademandas, tiempo que se va, tiempo que viene, gastos más, gastos menos, finalmente dejan de tener sentido si finalmente, repito, el alumno no puede asistir a un colegio o un adulto mayor no puede asistir a un hospital a atenderse, una señorita no puede ir a una piscina pública para hacer su deporte favorito, deja de tener sentido, ¿no? Entonces, una manera de tratar de minimizar o mitigar ese efecto negativo es generando este documento de gestión de riesgos. No ha sido muy eficaz en efecto, pero sí creo la incidencia de paralización de obras públicas achacada a la mala elaboración de expedientes técnicos, por ejemplo, ha disminuido un poco en el tiempo, ¿no? Me parece que ahora ya no es de los primeros factores de paralización de proyectos, sino más bien ha entrado en un factor de segundo plano. Pero importante aún a considerar, ¿de acuerdo? Muy bien. Elaboración de expedientes técnicos. Esto con mucho contenido de la contratación pública, porque vamos, en la contratación privada es bastante más simple, ¿no? Si en la contratación privada yo soy el propietario de un proyecto y quiero invertir en un proyecto, sea el cual fuere, finalmente, desde mi posibilidad de inversión, elegiré abiertamente a cualquier ingeniero, a cualquier especialista, a cualquier profesional o a cualquier estudio de profesionales a los que le voy a encargar la ejecución del expediente técnico para finalmente concretar el proyecto que quiero ejecutar. En la contratación pública entenderán que eso no es así de sencillo. En la contratación pública hay una serie de parámetros importantes a cumplir. En general, ¿no? Y en particular para el caso de la elaboración de los expedientes técnicos, ¿no? ¿Cómo se elaboran los expedientes técnicos o cómo se contrata la elaboración de un expediente técnico? Y aparecen tres casos como estos y yo voy a aumentar uno adicional. ¿Cuál es el primero? Cuando la propia entidad pública, entre digamos, las oficinas públicas, están adscritas a alguna entidad pública en particular, ¿de acuerdo? Entonces, todos tienen dentro del Ejecutivo posibilidad de gasto, tienen presupuestos para finalmente ejecutar algún gasto o alguna erogación de dinero, o alguna erogación de recursos, obviamente eh, con las aprobaciones pertinentes, ¿de acuerdo? Entonces, un primer caso, por ejemplo, de elaboración de expediente técnico es cuando la propia entidad elabora el expediente técnico para la ejecución de algún proyecto en particular. Para que la propia entidad elabore de motu propio el expediente técnico, por obvias razones, tiene que tener capacidad administrativa, capacidad técnica y capacidad logística para la elaboración. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, a manera como un ejemplo, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la municipalidad de Miraflores, por poner un ejemplo.
La Municipalidad de Miraflores tiene presupuesto o ha presupuestado, tiene presupuesto aprobado para el mantenimiento de las bancas, por ejemplo, del Parque Kennedy. Pues se me ocurre algo, ¿no? Entonces yo entiendo que ese expediente técnico o elaborar el expediente técnico para el mantenimiento de las bancas del Parque Kennedy, que es un proyecto relativamente menor, ¿se entiende? Ese expediente técnico puede ser elaborado por el staff de profesionales de la municipalidad. Normalmente las municipalidades tienen dentro de su organigrama una oficina, una gerencia de infraestructura, una gerencia de construcción, donde tienen profesionales afines a la construcción, ¿no? Hay arquitectos, ingenieros de diferentes especialidades, ¿no? Unas municipalidades tienen pues infraestructuras más grandes que otras, entenderán, pero ese proyecto tan simple, tan elemental, puede ser ejecutado seguramente, puede ser elaborado a nivel de expediente técnico por el staff, por los profesionales de planta de la propia entidad. Cuando eso sucede y cuando eso procede, repito, cuando obviamente dependiendo de la necesidad del proyecto o del alcance del proyecto o de la dificultad del proyecto, puede ser ejecutada por la propia entidad, esta forma de elaboración de expediente técnico se llama elaboración del expediente técnico por administración directa. Pero, por ejemplo, el esquema cambia un poco y más bien en el Parque Kennedy, bueno, el Parque Kennedy creo ya hay bueno, un poco para el caso del Parque Kennedy. ¿No? Por ejemplo, para los estacionamientos que están debajo del Parque Kennedy, ¿no? De repente ya para la elaboración de ese expediente técnico, el nivel de especialización, el nivel de profesionales con los que cuenta la propia municipalidad en su staff, de repente ya no era suficiente. En esos casos, como es la gran mayoría en el caso de contratación de expedientes, de la elaboración de expedientes técnicos, es que se elige por una suerte de concurso también enmarcado reglamentariamente, se elige a un consultor externo. ¿De acuerdo? Ese es el segundo caso de contratación, repito, muy difundido, muy usado para la elaboración de expedientes técnicos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese caso? Repito, cuando el expediente técnico es elaborado por un consultor externo. Repito, y este consultor externo finalmente accede a la elaboración del expediente técnico de acuerdo a los lineamientos de contratación que la misma ley de contrataciones exige. Segundo caso. Un tercer caso que el expediente técnico es elaborado por el mismo ejecutor del proyecto, por el mismo constructor del proyecto. Eso solamente es posible, es decir, si un constructor se convierte en juez y parte, es decir, si yo mismo elaboro el expediente técnico que luego voy a construir, eso solo es posible de acuerdo a dos modalidades de contratación que más adelante vamos a hablar con un poquito más de amplitud. ¿Cuáles son esas dos modalidades de contratación? Concurso oferta o llave en mano. Repito, estas tres formas generales, a partir de cómo y quién elabora los expedientes técnicos, es más o menos cómo nos movemos en la contratación pública. ¿De acuerdo? Ahora, solamente, creo que dije que añadía uno más, sí, les comento ahora. Cabe también otra posibilidad, que sería el caso número 4, que es la elaboración de expedientes técnicos por encargo. Ojo, por favor, para que haya esta figura de encargatura en la elaboración de expedientes técnicos, lo que tiene que pasar es algo concreto, que las dos empresas, es decir, la empresa, la entidad y a la empresa, perdón, que para que exista la figura de encargatura, perdón, ambas entidades tienen que ser entidades públicas, ¿de acuerdo? Es decir, una entidad encarga la elaboración del expediente técnico, una entidad pública, perdón, encarga la elaboración de un expediente técnico a otra entidad pública. No puede participar un privado, ¿no? Estamos hablando de entidades públicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay entidades públicas eh, con mucho nivel de especialización para algún tipo de proyecto en particular, ¿no? De repente, por ejemplo,
la municipalidad de Miraflores quiere construir, no sé, un terminal terrestre, por poner un proyecto, ¿no? Quiere construir un terminal terrestre en un predio o más. El, la Municipalidad de Miraflores, por ejemplo, quiere demoler el coliseo cerrado que tiene ahí en la Avenida del Ejército y quiere construir un nuevo complejo para duplicar la capacidad del coliseo, por poner un ejemplo. De repente ya ese nivel de expediente técnico no puede ser desarrollado a plenitud por los profesionales que la entidad propiamente tiene. Entonces, o optamos por encontrar un consultor externo o buscamos de repente dentro de las diferentes entidades públicas que tenemos a disposición alguna empresa, alguna entidad pública que pueda desarrollar ese expediente técnico. Se puede pensar, por ejemplo, en una universidad especializada pública. Por ejemplo, se le encarga la elaboración del expediente técnico a la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Ha pasado mucho? Sí. ¿Es una opción? Es una opción. ¿De acuerdo? ¿Qué sugiere esa opción? Básicamente dos cosas, ¿no? Garantizar un poco la idoneidad técnica en la ejecución del expediente técnico, que es lo que se busca, y otro, obviamente, mejorar alguna condición económica en la elaboración del mismo. Pasa por ahí. ¿De acuerdo? Un segundito, por favor. Ok, ya entrando un poco más a detalle a los diferentes documentos que forman parte de los expedientes técnicos, uno importante es o son las memorias descriptivas. Documento informativo que debe contener la descripción y justificación de las soluciones técnicas adoptadas. En este documento se obtiene una idea concreta de lo que el proyecto representa. No ha de hacerse referencias directas a marcas concretas o nombres comerciales, salvo que sea estrictamente necesario para la calidad final del producto, muy propio de la contratación pública, ¿no? La contratación pública está prohibido, salvo que sea estrictamente e indispensable para la ejecución del proyecto hacer referencia a alguna marca en particular, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos de, no sé, enchapes, por ejemplo, de pisos, en un proyecto público o en una obra pública yo no puedo poner el enchape que especificado por el arquitecto es pues Celima, marca modelo Humo, formato 25 por 25. No se puede hacer eso en la contratación pública, ¿de acuerdo? Porque eso es ir en contra de lo que se llama la competencia leal. ¿Ya? Obviamente eso está, en efecto, está sujeto a sanciones. ¿Qué más? Se estructurará en capítulos como sea necesario para descubrir los apartados en que se ha dividido el proyecto. Debe describir los detalles de la obra a construir, área construida, distribución de la obra, acabados a usar, tipo de estructuras, etc. Debe hacerse por especialidad. En ella se detalla las condiciones técnicas de diseño, las consideraciones, perdón, técnicas de diseño, los procedimientos constructivos, así como las pruebas requeridas. A ver, cuando hablamos de memorias descriptivas, ustedes van a ir seguramente identificando estos documentos cuando ya empiecen a revisar los expedientes técnicos con los que finalmente van a trabajar. Van a tener que leer, van a tener que obviamente valorar esta información porque es muy importante. Desde mi perspectiva, una memoria descriptiva debe ser un documento de fácil lectura. Es decir, hay que ser finos sobre todo aquellos que elaboran expedientes técnicos y elaboran memorias descriptivas, que debe ser de fácil lectura para cualquiera que lea el documento. O sea, cualquiera que lea una memoria descriptiva debe tener la facilidad de poder entender de qué se trata el proyecto, cuál es su justificación, ¿de acuerdo? No necesariamente debe ser una lectura hecha, pues, para que sea leída y entendida necesariamente por algún profesional de la construcción. No necesariamente, ¿de acuerdo? O sea, hay que tener la suficiente sutileza para poder chequear eso.
Y obviamente las memorias descriptivas van de la mano con cada especialidad. Cada especialidad genera o debe generar su propia memoria descriptiva. Me refiero a la de arquitectura, me refiero a la de estructura, me refiero a todas las instalaciones que finalmente forman parte de los procesos edificatorios. Estudios básicos fundamental. Siempre el insumo de información o los insumos de información pues son fundamentales para la toma de decisión, particularmente para definir condiciones concretas de diseño y específicas de diseño. Si estamos hablando de edificaciones, por ejemplo, el ingeniero estructural demanda de una serie de información paramétrica, unos fundamentales, por ejemplo, los parámetros geotécnicos del suelo, los parámetros sísmicos del suelo. ¿Y dónde sale eso? Eso sale pues de información que nace o tiene su simiente en algún estudio en particular, ¿no? Esos estudios son fundamentales para la elaboración o para la concreción de los diseños en general, propio de todas las especialidades. ¿De acuerdo? Y la cantidad de estudios a ejecutar va a depender pues del proyecto en particular que estemos manejando, ¿no? A ver, si pensamos, por ejemplo, en edificaciones, es posible pues proyectar coherentemente una edificación si no tenemos, por ejemplo, un estudio topográfico. No, pues no, la arquitectura seguramente demanda una información sustancial como por ejemplo la topografía, ¿no? Fundamental para hacer el desarrollo arquitectónico. Y finalmente eso va a trasuntar también el desarrollo estructural. Se puede hacer un estudio, se puede hacer un diseño serio de estructuras o un profesional serio de estructuras va a desarrollar su diseño si no tiene parámetros geotécnicos propios de los estudios de mecánica de suelo o de los informes técnicos del suelo que la normativa finalmente exige? No, pues no. Entonces ya, repito, dependiendo de la naturaleza del proyecto, hay algunos estudios que se consideran como básicos, fundamentales, necesarios y otros específicos, ¿no? Algún proyecto se puede demandar algún ensayo geológico, algún ensayo hidrológico, ¿correcto? En fin, en fin. Hay una serie, repito, de estudios importantes que va a depender en realidad de cada proyecto en particular. Las especificaciones técnicas, ¿no? ¿Qué podemos inferir de las especificaciones técnicas? Las especificaciones técnicas no son otra cosa que el nivel de calidad, ¿no? Creo que todos podemos entender y podemos reconocer que el nivel de calidad no es único. Hay niveles de calidad. Y los niveles de calidad giran en torno a lo que el propietario del proyecto demanda. El propietario de un proyecto, dependiendo de su proyecto en particular, de lo que espere su proyecto, de la vida útil de su proyecto, estima un nivel de inversión y ese nivel de inversión está estrictamente relacionado con el nivel de calidad que se requiere. Entonces, ¿cómo se indica o cómo se plasma o cómo se especifica el nivel de calidad que finalmente a los que finalmente los constructores estamos obligados a adherir o estamos obligados a cumplir a partir de los documentos que forman parte de los expedientes técnicos que se llaman especificaciones técnicas? Y un poco para redondear el tema de las especificaciones técnicas, debemos, creo, nombrar un concepto muy importante en las edificaciones, que es el costo directo. Y el costo directo no es otra cosa que analizar las actividades puntuales a ejecutar. Esas actividades puntuales concretas a ejecutar, que finalmente van a sugerir el consumo de recursos, es lo que en el quehacer normativo constructivo es lo que llamamos y conocemos como partidas. ¿Qué son las partidas? Son los ejecutables concretos, son las actividades concretas que se identifican en los procesos constructivos que vamos a tener que ejecutar, porque cuando vamos ejecutando estas partidas, finalmente vamos avanzando en la concreción del proyecto que estamos ejecutando. Esas partidas obviamente van de la mano de, en cuanto a su ordenamiento, con lo que el reglamento de metrados para obras, edificaciones y habilitaciones urbanas sugiere. ¿De acuerdo?
¿Por qué es importante la identificación de las partidas? Porque al identificar las partidas, es decir, los ejecutables, nosotros tenemos que preguntarnos con mucha seriedad y con mucha demanda, ok, yo identifico las partidas, pero al final, debo saber qué se me exige respecto a la ejecución de cada una de ellas. Es decir, luego de identificar todas las partidas que se identifiquen deben tener asignada una especificación técnica para su ejecución, en principio. ¿De acuerdo? Y esa especificación técnica va de la mano con una demanda de calidad. Va de la mano con una demanda de calidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Los metrados. ¿Por qué son importantes los metrados? Si identificamos el listado de ejecutables, si identificamos el listado de partidas, una pregunta se cae por sí sola, ¿no? ¿Cuánto de cada uno de estos ejecutables tengo que ejecutar o tengo que hacer? ¿No? ¿Y cuál va a ser su unidad de medida? Pensamos, por ejemplo, pensemos de manera conjunta en una columna, la que ustedes estén mirando en este momento. Para ejecutar esa columna, podemos hablar de algunas partidas inherentes a su fabricación o a su construcción. Por ejemplo, cuando hablamos de una columna, seguramente tenemos que identificar una partida, el concreto de esa columna. ¿Cómo se llamará esa partida? Bueno, por poner un ejemplo, concreto en columna o en columnas F'C 210 kilos por centímetro cuadrado. Una partida para la ejecución de esa columna. Y esa partida es un entregable concreto. ¿Qué nos dice la norma respecto de su medición? Para el concreto, metros cúbicos. ¿De acuerdo? Otra partida en esa columna, por ejemplo, el encofrado y desencofrado, ¿no? Para hacer esa columna tengo que haber encofrado y tengo que haberla desencofrado. Esa partida o esa actividad es otra partida, es un entregable concreto. ¿Qué nos dice la norma respecto a su medición? Metros cuadrados para los encofrados y desencofrados. Y otra solamente para cerrar en esa columna, el acero de refuerzo, ¿no? El acero de refuerzo que está dentro de esa columna es otra partida, es un ejecutable concreto para la producción de esa columna. Entonces, he identificado cuáles son las partidas que yo voy a ejecutar como actividades para finalmente producir ese elemento estructural. ¿De acuerdo? Pero basta con saber cuáles son esas partidas. No, pues, ¿no? ¿Qué necesito saber? ¿Cuál es su especificación técnica? En principio, que ya lo habíamos mencionado en la lámina anterior. Y además debo saber cuánto voy a ejecutar, ¿no? ¿Cuánto voy a ejecutar? ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con cuánto voy a ejecutar? Tengo que cuantificar la cantidad de obra a ejecutar. ¿Sí, Jason? ¿Alguna consulta? Veo un menos ahí. ¿Alguna consulta? ¿No? Ok. Entonces, se me fue la idea. Estaba hablando de, ok, luego de identificar el listado de partidas, que son las actividades concretas a ejecutar, todas esas actividades tienen que tener adscritas un nivel de calidad. ¿Dónde encontramos ese nivel de calidad? En las especificaciones técnicas, ¿de acuerdo? Pero además debemos saber qué cantidad de esas partidas debemos ejecutar. Es decir, yendo al ejemplo de la columna, ¿cuántos metros cúbicos de concreto debo ejecutar? ¿Cuántos metros cuadrados de encofrado y desencofrado debo ejecutar? ¿Cuántos kilos de acero de refuerzo debo ejecutar? ¿Para qué eso es importante? Eso es importante, ¿para qué? Para cuantificar la cantidad, o para evaluar, o para proyectar la cantidad de obra que vamos a ejecutar. ¿Y por qué es importante proyectar la cantidad de obra? Es fundamental conocer qué tanto vamos a ejecutar, porque si evaluamos esa cantidad de obra, a ejecutar con un nivel de certeza alto, ¿no? Con un nivel de certeza alto, finalmente nuestra estimación del costo y nuestra estimación del plazo también va a tener un nivel de certeza alto. Pero entenderán que no podemos hacer o no vamos a tener una proyección medianamente certera de la cantidad de obra, de el costo del proyecto y del plazo que vamos a el plazo en el que se va a ejecutar, si no tengo la cantidad de obra propio, los metrados, ¿no? Este,
bien elaborados o bien, bien manejados. ¿De acuerdo? Importante, importante, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Ok. Em, como información relevante del curso, por ejemplo, ya habíamos ido mencionando algunas normas, algunos documentos en las clases previas. Es fundamental que ustedes cuenten en sus bibliotecas virtuales o físicas con el reglamento de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Importante. Nosotros ya vamos a empezar a metrar en la semana número 4, hacer ejercicios de metrados en la semana número 4, creo que incluso en la semana número 3, por confirmar. Pero ya ustedes también, a partir de la semana número 5, seguramente van a empezar ya a trabajar en procedimientos de metrados. Por obvias razones, deben tener dentro de sus bibliotecas las exigencias y la reglamentación para estos quehaceres. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo encontramos o dónde lo encontraremos? En la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Otro documento importante, pues, es o son los planos, ¿no? No me voy a detener mucho acá porque más adelante, no sé si ahora mismo o de repente en la siguiente clase, vamos a hablar con algo más de detalle respecto de las exigencias normativas y las condiciones generales que se espera de documentos gráficos como estos, que son los planos. Son las expresiones gráficas del proyecto, existen las especialidades respectivas, las mismas que deben ser firmadas y selladas por el profesional responsable, el que debe estar colegiado y habilitado. Se deben preparar por cada especialidad, donde se indicará claramente los detalles de la obra a ejecutar. Los planos, pues, entenderán que debemos tenerlos por cada una de las especialidades, ¿no? En un proyecto de edificación, pues no puede faltar la especialidad de arquitectura, en efecto, no puede faltar la especialidad de arquitectura, no puede faltar la especialidad de estructuras y seguramente todas las instalaciones que finalmente confluyan para la ejecución. ¿De acuerdo? Luego ya metiéndonos a documentos con mucho más contenido económico, pero importantísimos, entenderán un poco resumiendo lo que hemos visto. Si ya tenemos el listado de ejecutables, ergo, tenemos las partidas, tenemos cuánto de cada partida tenemos que ejecutar, cantidad de obra, metrados. Tenemos las especificaciones técnicas, el nivel de calidad para la ejecución de cada una de esas partidas. Para ir armando el costo del proyecto, en principio el costo directo, ¿qué nos está faltando? Saber cuánto nos va a costar cada unidad de medida de las diferentes partidas que vamos a ejecutar. Y eso no es otra cosa que el costo unitario de cada una de las partidas. ¿Y cómo se calcula el costo unitario de cada una de las partidas? Con los análisis de costos unitarios. Entonces, ¿qué conseguimos con el análisis de costos unitarios? El costo por unidad de medida, esto es importante, el costo por unidad de medida de cada una de las partidas que vamos a ejecutar en el proyecto, ¿no? Volviendo, por ejemplo, al ejercicio o al ejemplo que hemos estado revisando eh, de las columnas, ¿no? Si hemos calculado cuánto concreto vamos a utilizar para calcular el costo directo de la partida concreto F'C 210, al metrado lo tengo que multiplicar por un costo unitario. ¿De acuerdo? Ese costo unitario, ¿cómo lo hallamos? Con un arreglo matemático propio del análisis de precios unitarios para tal fin. Y ese arreglo matemático, que es, repito, el análisis de precios unitarios, este que están viendo ustedes en pantalla, no es otra cosa que preguntarnos qué recursos y cuántos recursos vamos a consumir para la ejecución de una unidad de medida de cada una de las partidas. ¿Cuáles son estos recursos que tenemos que analizar?
No me detengo acá, por favor, porque esto ustedes lo van a hacer, y no sé si, creo que todavía no están llevando, pero van a llevar sus cursos de costos y presupuestos. Ahí se van a cansar de hacer análisis de precios unitarios con mayor o menor complejidad, ¿verdad? Pero solamente de manera resumida, en los análisis de costos unitarios, lo que tenemos que analizar es qué recursos vamos a consumir. ¿Para qué? Para producir una unidad de medida de cada una de las partidas de nuestro listado total de actividades del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los recursos que generalmente consumimos en un proyecto de construcción? Mano de obra, materiales, equipos, herramientas y eventualmente algún subcontrato. ¿De acuerdo? Y los análisis de precios unitarios tienen ligazón o connotación directa con un documento que hemos conversado previamente, que son las famosas especificaciones técnicas, porque ya les hago una pregunta, ¿no? Ustedes que ya conocen, manejan con alto nivel de expertise, de repente unos más que otros, pero todos conocen, en fin, algunos conceptos de la tecnología del concreto. Por ejemplo, para llegar a un concreto 210, un concreto F'C 210 kilos centímetro cuadrado, ¿hay un camino único o hay una multiplicidad de caminos con los que podemos llegar a un concreto 210, digamos, eh, dependiendo de alguna necesidad en particular? ¿Qué opinan? ¿Tenemos un camino único para llegar a un concreto de 210 o tenemos una gran cantidad de caminos por los que podemos transitar para llegar a un concreto 210, por ejemplo? ¿Qué opinan? En efecto, hay una multiplicidad de caminos, ¿no? Y eso está de la mano con las especificaciones técnicas, ¿no? Porque vamos, yo puedo llegar a un 210 con un cemento tipo 1, puedo llegar a un 210 con un cemento tipo 3, puedo llegar a un 210 con un cemento tipo 5, con determinado tipo de agregado, puedo llegar a un 210 con una relación agua-cemento, con otra relación agua-cemento, puedo llegar a un 210 con un slam de 4, puedo llegar a un 210 con un slam de 8, puedo llegar a un 210 utilizando un aditivo en particular o sin ningún aditivo, en fin. Finalmente, los análisis de precios unitarios, repito, dependen total y exclusivamente de las exigencias de las especificaciones técnicas. O sea, no es que cuando yo empiece a armar mi análisis de precios unitarios me siento y me imagino cómo es que quiero producir el concreto 210. No, eso tiene connotación concreta y finalmente es vinculante con el proyecto a nivel de exigible por la supervisión, este, alineado completamente con las especificaciones técnicas. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas partidas finalmente tienen que tener adjudicadas una especificación técnica, tienen que tener adjudicada un metrado y debe tener adjudicada un análisis de precios unitarios. Todas las partidas, repito, todas las partidas, todas las actividades deben tener adjudicada o adscrita una especificación técnica, un metrado y un análisis de precios unitarios inexorablemente. ¿De acuerdo? Y el presupuesto vamos, y el presupuesto no es otra cosa, repito, que a partir de este análisis previo que hemos hecho, tenemos los metrados, tenemos los análisis de precios unitarios, hacemos una multiplicación directa a cada metrado, o cada metrado de cada partida le multiplicamos su respectivo análisis de precios unitarios y vamos acumulando costos, ¿no? Esos costos que tienen incidencia directa con cada una de las partidas es lo que finalmente se llama costo directo. En el caso particular de un tipo de ejecución de obra, que es la ejecución de obra por contrata, ¿no? ¿Qué es la ejecución de obra por contrata? En general, repito, en general, con algunos distingos marcados respecto de otros que de repente más adelante vamos a ver, sobre todo en procesos de ejecución de obras por contrata y obras por administración directa, pero en la elaboración de un presupuesto no basta con analizar el costo directo, entenderán, sino que hay que analizar también el costo indirecto. ¿De acuerdo? No me meto mucho ahí porque cuando hablamos de costos directos o hablamos de costos indirectos, estamos hablando de análisis de costos y eso lo van a ver en sus cursos de costos, pues con muchísima
con muchísima amplitud, ¿de acuerdo? Simplemente quiero que quede como criterio inicial que cuando hablamos del costo de un proyecto no basta con analizar solamente el costo directo. Hay que analizar, por obvias razones, también el costo indirecto, porque es muy incidente en el costo final del proyecto. Entonces, cuando hablamos, en este caso, por ejemplo, de costo directo o de costos directos, es lo que les decía, ¿no? Esto de acá no es otra cosa que el listado de partidas. Esto de acá es la unidad de medida. ¿De dónde sale la unidad de medida? La unidad de medida sale de las especificaciones técnicas, pero las especificaciones técnicas están estrictamente alineadas ¿con qué? Con el reglamento de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. ¿De dónde sale la cantidad? La cantidad sale de los metrados, ¿no? La cuantificación de obra o la cuantificación de la cantidad de obra con procedimientos de metrados que más adelante vamos a ir desarrollando en el curso también. Y obviamente esta columna está relacionada con los famosos análisis de precios unitarios, ¿no? Entonces, esta partida, por ejemplo, encofrado normal, su unidad de medida metros cuadrados, ¿cuánto vamos a ejecutar? 10.799.85 metros cuadrados, y de acuerdo al análisis de precios unitarios, ¿cuánto cuesta la ejecución de una unidad de medida de esta partida? 48.99. Hago una multiplicación simple y nos sale que esa partida, el encofrado normal para losas macizas, nos va a salir 529.000 soles. ¿De acuerdo? ¿Esto qué cosa es? Esto es el costo directo. Entonces, si sumamos todo el costo directo, si sumamos, perdón, todo el costo de cada una de las partidas, ¿qué cosa estamos consiguiendo? Estamos encontrando el famoso costo directo del proyecto. ¿De acuerdo? Ok. Otro documento que aparece en los expedientes técnicos es o son las fórmulas polinómicas. Las fórmulas polinómicas no es otra cosa que un aparejo matemático de ajuste, este, eh, o de reajuste de precios. ¿Eh? El término más exacto creo es el reajuste de precios. A ver, ¿por qué es importante o por qué son importantes las fórmulas polinómicas? No me voy a meter ahora el cálculo, cómo se calcula una fórmula polinómica, porque no es propio del curso. Simplemente quiero que se entienda qué es una forma polinómica y por qué es importante tener una forma polinómica y por qué la normativa, la ley de contrataciones, eh, exige que en los proyectos en general, particularmente en los proyectos de contratación pública, debe existir una fórmula polinómica de ajuste de precios. Por algo muy simple, por algo muy simple. En el horizonte de fabricación o ejecución de un proyecto, hay, hay condiciones achacables al constructor desde lo económico, pero hay condiciones que no se les puede achacar al constructor desde lo económico. Si yo soy el contratista y he ganado un proyecto de construcción, ¿de acuerdo? Se entiende que me estoy comprometiendo a terminar el proyecto en las condiciones de costo y en las condiciones de plazo preestablecidas, ¿de acuerdo? Pero, obviamente en unos países más que otros, en el Perú, por ejemplo, tenemos condiciones macroeconómicas bastante decentes, es decir, básicamente los movimientos de precios, salvo hayan pues algunas fluctuaciones importantes en los commodities propios pues de movimientos en el extranjero, pero generalmente la inflación, por ejemplo, es una inflación controlada. Entonces, los precios generalmente solamente están aumentando por inflación, salvo algunas, repito, algunas correcciones o algunos ajustes importantes en algunos precios, pues por alguna razón externa. Pero la pregunta es, ¿no? Y un poco reflexionando sobre esto. ¿Le corresponde al contratista, le corresponde al constructor asumir ese tipo de fluctuaciones económicas del costo de los insumos en el tiempo? Por razones pues a las que él no tiene, en las que él no tiene absolutamente nada que ver, no. Para eso existen las fórmulas polinómicas. Porque en aras de la sanidad económica del proyecto, porque en aras de que el proyecto finalmente se termine respecto a las condiciones inicialmente proyectadas, es importante, repito, que la sanidad económica del proyecto se mantenga estable. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Imagínense que usted ha ganado un proyecto y al momento de hacer su propuesta
y en concordancia con el expediente técnico, en ese momento el precio del cemento estaba 25 soles, ¿no? Usted empieza a ejecutar su proyecto y en el mes 5 de la ejecución de su proyecto, no sé, pues arreció la guerra en Rusia, ¿no? Y por alguna razón de commodities, finalmente el cemento se duplicó el precio, ¿no? Y pasó de 25 a 50 soles. ¿Eso qué implicancia va a tener? ¿No? ¿Eso qué implica? Va a tener obviamente una implicancia muy drástica, muy importante en el flujo de cajas de usted como contratista, de usted como constructor, que incluso puede poner en riesgo, que dependiendo de la incidencia de la partida, incluso puede poner en riesgo la continuación y culminación del proyecto. Y eso finalmente, como lo hemos venido conversando, no es beneficioso no beneficia a nadie que un proyecto finalmente se paralice o que entre en duda su finalización. Para proteger justamente al proyecto, porque esto se trata de protección del proyecto, más que proteger en estricto a un participante del mismo. Para proteger al proyecto es que se generan estas fórmulas de reajuste en el tiempo. ¿Respecto de qué? Respecto a las fluctuaciones macroeconómicas, o más, las fluctuaciones económicas o las fluctuaciones en el costo o las fluctuaciones en el precio de los insumos este, a los que tenemos que recurrir, repito, como recursos en la construcción de nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Más afín, obviamente, más afín, obviamente, a contratos en soles que en dólares, entenderán, ¿no? Cuando hablamos de contratos en dólares, eso de alguna manera, siendo que el dólar también en el tiempo muchas veces va perdiendo valor, o también hay inflación, ¿no? Pero generalmente esto es mucho más afín a la contratación en soles, pero entenderán que la contratación en soles, en la contratación pública es universal, ¿no? No se licita pues la construcción de un colegio en dólares, ¿no? Se licita en soles. ¿De acuerdo? Ok, eso dentro de la documentación económica del proyecto, importantísima para efectos de costo, ¿no? Pero eso tiene que ir de la mano con el control del tiempo, con el control del tiempo, ¿no? Siendo que estos temas, ¿no? Lo van a tratar con mucha mayor precisión seguramente en sus cursos de programación de obras, en sus cursos de productividad, pero necesariamente tenemos que recurrir a algunas herramientas para el manejo de las actividades, estas que venimos comentando, que no son otra cosa que las partidas, para definir con certeza cuándo las vamos a empezar y cuánto van a durar. Y eso está estrictamente relacionado con el consumo de recursos, ¿no? Primero con el manejo del tiempo, segundo con el manejo de recursos. Cuántos recursos finalmente vamos a destinar en la producción o en la ejecución de una partida en particular para disminuir o para prolongar su tiempo de ejecución? Así simple. Pasa por ahí, ¿de acuerdo? Y aparecen algunas herramientas como el caso de los diagramas de Gantt, como los diagramas PERT-CPM. Repito que los van a desarrollar seguramente con mayor amplitud en sus cursos de programación. No quiero detenerme mucho ahí. Solamente hablar de un concepto muy importante cuando hablamos de temas de programación de obras, cuando hablamos de temas de planificación. Siendo que hay que tener perfectamente claro, por favor, que es un manejo de información muy dinámica también, ¿no? No es que, bueno, voy a empezar yo un proyecto de construcción dentro de una semana, hago mi diagrama de Gantt, hago mi PERT-CPM y eso finalmente yo sé que va a permanecer fijo hasta que termine el proyecto. No, la, el manejo de la información en nuestros proyectos es tan dinámico que eso que primigeniamente hemos establecido como una proyección inicial seguramente va a tener muchas variaciones en el tiempo. Y eso va de la mano con situaciones propias que tenemos que finalmente controlar también en nuestros proyectos. Nuestros proyectos no son estáticos y nuestros proyectos no están extraídos de la realidad. Pueden pasar muchas cosas, no solo en nuestro proyecto, sino externamente, que nos obliguen a ir variando
repito, con mucho dinamismo nuestra ejecución de tareas, ¿no? Y aquí entra también un concepto muy importante que es la famosa ruta crítica. ¿Cuál es el concepto de ruta crítica? ¿Por qué es importante entender el concepto de ruta crítica? Porque recuerden que nosotros proyectamos la ejecución de una gran cantidad de tareas. ¿Cómo ejecutamos esas tareas en el tiempo? ¿Cómo ordenamos esas tareas en el tiempo? Es propio, pues, es propio del análisis de los participantes del proyecto, ¿no? Todos los participantes del proyecto nos reuniremos, diremos, oye, ¿cómo vamos a atacar este proyecto? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? ¿Dónde empezamos? ¿En qué zona empezamos? ¿Con qué zona continuamos? ¿Y con qué zona terminamos? ¿No? ¿A qué zona le damos en principio mayores recursos? Luego, ¿a dónde migramos esos recursos que vamos desocupando de alguna otra zona en particular? Entonces, todo ese flujo de recursos de nuestro proyecto finalmente va de la mano con la programación y con la alimentación de información que vayamos pues, recabando en el tiempo. ¿De acuerdo? Y aparece ahí el famoso criterio concepto de la ruta crítica, que no es otra cosa, repito, que el camino. ¿Por qué se llama ruta crítica? Porque es el camino de las actividades críticas. ¿Qué significa el camino crítico de las actividades? Es que todas las actividades que forman parte de la ruta crítica son actividades que no tienen holgura. ¿Qué significa que una actividad no tenga holgura? Que tiene que estar perfectamente especificado o indicado su inicio y su duración. Y si nos desfasamos particularmente en la duración de esa actividad, finalmente eso va a tener una implicancia en retrasos o adelantamientos de el plazo previsto en la entrega del proyecto. Importante que se entienda eso, por favor. ¿Qué es la ruta crítica entonces? No es otra cosa que el camino de actividades o el camino del tránsito de actividades que no tienen holgura, ¿de acuerdo? Y que entenderán que si nosotros conocemos la ruta crítica en nuestro proyecto, tenemos que prestarle particular atención a que esas tareas hay que cumplirlas con mucha precisión. Si es posible, terminarlas antes de lo previsto, porque sabemos que sí tienen impacto directo en el plazo total del proyecto. ¿De acuerdo? Y para eso ya pues en la actualidad tienen una gran cantidad de herramientas, unas más conocidas que otras, ¿no? El Primavera, por ejemplo, el famoso el MS Project, y creo que hay varios más ahora que están saliendo en el mercado para el manejo de control de proyectos en particular. ¿De acuerdo? Entonces, este manejo de las actividades en el tiempo, ¿no? Es lo que para efectos del expediente técnico se llama calendario de ejecución de obra. ¿Por qué es importante el calendario de ejecución de obra? Porque a partir de ese calendario entra a tallar un concepto muy importante desde la supervisión. ¿Mm? O sea, la supervisión o los supervisores nos van a decir, ok, el calendario de ejecución de obra del expediente técnico es este. ¿Mm? Tu calendario de ejecución real o la ejecución real de tu proyecto es este otro. Empecemos a comparar. ¿No? Empecemos a comparar. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante, repito, la información que finalmente decanta del día a día constructivo? Porque finalmente eso que nosotros avanzamos de manera real va a estar confrontado con la información primigeniamente estudiada, primigeniamente establecida en el expediente técnico. Y es importante que así sea, porque imagínense, ya pónganse ustedes en lugar de ingenieros residentes, si usted tiene un proyecto de 10 meses de ejecución, ¿eh? Normalmente en la obra pública tenemos valorizaciones mensuales, se valoriza mensualmente, ¿de acuerdo? Usted presenta su primera valorización, ok, la revisa el supervisor, dice, ok, usted ha presentado su primera valorización, está valorizando el 7%. Según el calendario de ejecución de obra, usted debería estar ya al 8%, tiene 2% de atraso, ¿de acuerdo? Entonces ahí el supervisor le va a decir, ok, ¿cuáles son las partidas que usted hará un análisis mucho más detallado de las partidas? Dirá, ok, usted tiene que, para poder finalmente corregir esa situación de atraso, usted tiene que asignar mayores recursos a aquellas partidas que están deficientes. ¿Cómo se ve eso? A partir de confrontar las valorizaciones mensuales con lo que finalmente el calendario de ejecución de obra está exigiendo. Entonces, si usted la valorización 1, la valorización 2 y la valorización de 3
que presenta siempre está por debajo, siempre están por debajo del calendario de ejecución primigenio de obra, algo está haciendo mal, pues, ¿no? Algo está haciendo mal y muy mal. Se entiende, se va entendiendo de antemano que no va a terminar la ejecución del proyecto en el tiempo especificado. Eso es lo que se llama una obra continuamente atrasada, por ejemplo. Entonces, cuando tienen obras usted continuamente atrasadas, como en este caso, obviamente la supervisión les va a poner exigencias mucho más drásticas, incluso puede llegar a la rescisión del contrato, porque se va viendo en el tiempo que usted no va a poder cumplir con la entrega del proyecto en el plazo especificado. William me dice, en ese caso, contrato más personal. Más que personal, más recursos, William. Correcto. No relacionarlo estrictamente con gente, ¿no? Porque no necesariamente puede pasar por poner más personal, que en efecto muchas veces sí es, exacto, William, ¿no? Lo que puede pasar es de repente no tiene usted un equipo que requiere para la ejecución de una partida en particular, ¿no? O digamos, por alguna razón no ha tenido acceso a los materiales en el momento necesario para la ejecución de una partida. Puede pasar, es multicausal, ¿ya? No nos sesguemos solamente a meter personal. Muchas veces pensamos que todo lo resolvemos metiendo gente. Y eso en algunos casos funciona, William, pero en algunos casos no, y más bien es incrementar o es aumentar la deficiencia, ¿ya? Así que hay que ser bastante cuidadoso con eso. No le quiero decir no a su pregunta, porque sí, hay algunos casos que en efecto es necesario poner más gente. Pero más que en estricto sesgarlo con el tema personal, hay que mirarlo más bien un poquito con mayor amplitud, mayores recursos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, William? Mayores recursos. El cronograma de desembolso que va de la mano con el cronograma de ejecución es muy importante también. ¿Por qué es importante el cronograma de desembolso? Porque le permite a la entidad provisionar, se llama, ¿no? Le permite a la entidad provisionar lo que se va a gastar en cada valorización. ¿Ya a qué me refiero? Imagínense ustedes tienen un proyecto de 10 millones de soles, por poner un número, ¿no? Y se va a hacer en 10 meses, ¿de acuerdo? ¿Es importante saber que el proyecto va a costar 10 millones de soles? Por supuesto. Pero tan o más importante que saber que se va a gastar 10 millones, es importante saber cuánto vamos a gastar en cada valorización. Cuánto vamos a gastar en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4, en el mes 5. ¿Por qué? Porque la plata, jóvenes señoritas, o el dinero, disculpen, es un bien, primero es un bien muy escaso. El dinero es un bien muy escaso, ¿correcto? Y segundo, el dinero es un bien muy caro, ¿no? Sí, se entiende, ¿no? El dinero es un bien escaso, pero además el dinero es un recurso muy caro. Disponer de dinero para inversión cuesta, ¿de acuerdo? Si no es dinero propio, cuesta porque obviamente nos van a pedir un interés por el dinero que se nos dé para la ejecución de un proyecto, desde una primera perspectiva. Y la otra es compararlo simplemente con un costo de oportunidad, que no es otra cosa que otro nivel de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, es importantísimo o son importantísimos estos cronogramas valorizados de obras porque permiten provisionar mes a mes, valorización por valorización, cuánto es que finalmente se va a requerir en el tiempo y cómo se va a distribuir el gasto en el tiempo. Es muy importante, repito, porque el dinero es un material, es un bien escaso, es un recurso escaso y el dinero es un recurso extremadamente caro, es un recurso extremadamente oneroso. Si es dinero prestado o incluso si es dinero propio, con el concepto de costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Algún comentario? Disculpen que vaya rápido, porque si no voy rápido, escúchame, estamos muertos. ¿Ok? Ok, gracias, Cristian. Seguimos, por favor. Obras públicas. Aquella obra ejecutada por un organismo del Estado, por administración directa o indirecta, con recursos públicos para mantener, ampliar y o mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos. En efecto, una obra pública es eso, consumir recursos públicos en proyectos de inversión. ¿Cuál es el filtro? Recuerden el invierte P.
van a escuchar muchas veces seguramente ustedes, ¿no? Las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, ¿no? Finalmente, o son muy reducidos. No podemos invertir en todo lo que necesitamos, ¿no? No hay forma, ¿no? Ni siquiera en los países desarrollados se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Ni en los países del primer mundo, menos aún en países como el nuestro, aún, ¿de acuerdo? Bajo esa premisa siempre hay que pasar por el filtro del INVIERTP. Recuerden que un poquito lo conversamos en la clase anterior. Siempre revisen esos conceptos porque es importante. El Estado puede ejecutar obras públicas de diversas maneras, siendo las más frecuentes A, por ejecución presupuestaria directa o administración directa, cuando la entidad pública ejecuta su propia obra. B, por contrata, cuando la entidad, mediante un determinado concurso o proceso de selección, encarga la ejecución de la obra a un constructor privado. Son generalmente las dos típicas formas de ejecución, ¿no? De obras públicas. Y esto está bastante alineado con aquello que habíamos más o menos reflexionado hace unos minutos respecto de cómo se elaboran los expedientes técnicos, ¿no? Más o menos tiene la misma esencia, pero ya ahora a nivel de ejecución, a nivel de construcción. Si la entidad pública, para ejecutar un proyecto cuenta con cuenta con los recursos administrativos, cuenta con los recursos profesionales, cuenta con los recursos logísticos para ejecutar ese proyecto, lo puede hacer de modo propio. Cuando la propia entidad ejecuta, se llama ejecución presupuestaria directa o administración directa. Cuando no lo puede hacer con sus propios recursos, cuando no tiene pues el suficiente, cuando no tiene los suficientes recursos profesionales, cuando no tiene los suficientes recursos logísticos, administrativos, y que es casi la gran mayoría o la generalidad de los casos, la entidad pública contrata a un tercero, que es un constructor o que es un contratista para la ejecución de esa obra. ¿Cómo se llama esa forma de ejecutar obra pública? Obra por contrata. Quiero aumentar una tercera, ¿no? Similar, repito, a la elaboración de expediente técnico. ¿Recuerdan cuál es esa? Obra por encargo. ¿Mm? Para que exista esa figura nuevamente de la ejecución de una obra pública por encargo, nuevamente tienen que estar alineadas dos empresas públicas. Se me ocurre, por ejemplo, de repente, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del CIMA Chimbot, el CIMA Callao, perdón. El CIMA Callao es es un organismo público que depende de la Marina de Guerra. ENDE está adscrita al Ministerio de Defensa, es decir, es una entidad pública. Pero particularmente el CIMA Callao es una empresa, es una entidad pública especialista. Empezó como un astillero, es decir, fabrican naves, ¿no? Eh, para la Marina de Guerra del Perú, incluso para terceros. Pero luego incursionó en temas de construcción y se especializaron a hacer puentes metálicos, por ejemplo. Algunos puentes emblemáticos que de repente ustedes conocen en la ciudad de Lima, de acero, los han sido ejecutados por el CIMA Callao. Entonces, de repente cabe la posibilidad que si una entidad pública requiere un puente, por ejemplo, puede encargar al CIMA Callao con esta figura de una obra por encargo para la ejecución de ese proyecto. También existe, repito, en la ejecución de obras públicas. Pero ojo, nuevamente, igual que en los expedientes técnicos, ambas entidades, por obvias razones, tienen que ser entidades públicas. ¿No? Para que haya esta encargatura, es fundamental que ambas sean entidades públicas, si no, no procede. ¿De acuerdo? Algo más sobre administración directa. Dice, se entiende por obras por administración directa, aquellas ejecutadas directamente por la entidad que emplea, dirección técnica, personal técnico, mano de obra directa o indirecta, personal administrativo, maquinaria, equipos y otros elementos necesarios para llevar a cabo la construcción y puesta en marcha de las obras públicas. Por tanto, las entidades públicas podrán realizar obras por administración directa siempre que posean la capacidad técnica, administrativa y logística para hacerlo. Ya lo habíamos comentado. ¿De acuerdo? Más bien las obras por contrata
Son aquellas ejecutadas por terceros, contratistas o constructores, en la que a través de un contrato celebrado entre el contratista y la entidad, ejecutan una obra determinada y por la entidad se compromete a pagar el valor de la obra ejecutada que previamente haya sido adjudicado mediante algún proceso de selección y se encuentra enmarcado dentro de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento vigente. Eso es ineludible, ¿de acuerdo? Tanto la administración directa como las obras por contrata tienen necesariamente y están necesariamente enmarcadas por la ley de contrataciones, si no, no fluye la cosa. Montos para determinación de los procesos de selección. Esto les pido por favor que lo lean con un poco más de detenimiento y con un poco más de paciencia propio el estudio en clase. Solamente quiero resaltar algunas cosas importantes respecto de estos montos de selección. Primero, que en el país o en el Perú, como en todos los países en general, diría yo, el gasto público se programa, ¿no? ¿Y cómo se programa? En la ley del presupuesto. Por ejemplo, nosotros, vamos, en nuestro país, todo lo que el Estado gasta o está gastando en el 2023 ha sido aprobado en el 2022, en la ley del presupuesto 2023. ¿De acuerdo? Solamente para que tengan un orden de magnitud, por ejemplo, de repente algunos saben, de repente algunos no, el presupuesto para el año fiscal 2023 en el Perú es de, miren, este es el numerito, ¿no? No sé si alguno tenía ese orden de magnitud, si no ahora lo van conociendo, vamos aprendiendo algo nuevo siempre. El presupuesto para el 2023 es casi, a ver, ¿cuánto es esto? 215.790. ¿Cuánto es este número? 215 mil millones de soles más o menos, ¿no? Un número importante, un número importante. ¿Ok? Eh, esto que corresponde al gobierno nacional, por ejemplo, es todo lo que gastan todos los ministerios, ¿no? Algo importante también, algo importante también que trasunta esta información es, por ejemplo, los montos mínimos para la licitación pública, en el caso de obras. Y ese número importante a merituar ha subido, ¿no? Ha subido, pero ya me parece ha subido desde el 2022, principios de 2022. ¿A qué me refiero a este número acá? Para someter a la contratación de un proyecto a licitación pública, el monto de contratación de ese proyecto debe ser mayor o igual que 2.800.000. Hasta hace 2 años era solamente 1.800.000. A ver, y eso que ustedes dirán, pero sí, si es menos monto, de alguna manera se garantiza mejor el consumo de los recursos, pero realmente 2.800.000 para la obra pública es una obra relativamente menor, sinceramente, es una obra relativamente menor. El problema muchas veces es el manejo administrativo de los procesos de licitación, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando con esto? Disminuir de alguna manera la cantidad de licitaciones públicas, ¿de acuerdo? Eso es un poco su esencia. Al aumentar el monto mínimo de licitación, disminuimos un poco las licitaciones públicas, se entiende. Para montos menores se hacen otro tipo de adjudicaciones mucho más simplificadas en su proyección, ¿de acuerdo? Ok. Eh, Muy rápidamente, cuando hablamos de mecanismos de contratación respecto de la ley de contrataciones, pensamos en sistemas de contratación, revisar por favor el artículo 35 del reglamento de la ley de contrataciones, modalidades de contratación, artículo 36 del reglamento de la ley de contrataciones. Cuando hablamos de sistemas de contratación, básicamente nos referimos a algunos clásicos, suma alzada, precios unitarios y esquema mixto. Y cuando hablamos de modalidades de contratación, un poco ya lo hemos conversado hace unos minutos cuando hablamos de expedientes técnicos, los famosos llave en mano y concurso oferta. ¿A qué se refiere un suma alzada?
Se aplica cuando las cantidades, metrados y calidades, especificaciones técnicas están definidas en los planos y especificaciones técnicas. Este sistema se aplica técnicamente a obras de edificación. El postor oferta un monto fijo integral por la obra. Se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. El contratista está obligado a ejecutar la obra según el siguiente orden de prelación documental. A ver, cosas importantes a resaltar en un suma alzada. Primero, es afín a las edificaciones, ¿no? Es poco probable que una edificación, por ejemplo, se contrate con un sistema a precios unitarios. ¿Por qué? Porque la esencia de suma alzada es esa, ofertar un monto fijo, porque se entiende que a partir de la información del proyecto, repito, propio de la edificación, podemos tener muy alto nivel de certeza de la cantidad de obra a ejecutar, es decir, de los metrados a ejecutar, y de la calidad propia del proyecto de una obra de edificación. Entonces, cuando esto confluye, es muy afín al suma alzada y es muy típico de las edificaciones, ¿de acuerdo? Y ahora, cuando hablamos de sistemas a suma alzada, existe el tema de prelación documental. ¿Qué cosa es el tema de prelación documental? Es que eh, dentro de la información que contiene un expediente técnico de un proyecto a suma alzada, los planos o la información que aparece en los planos mandan por sobre las especificaciones técnicas, estas dos por sobre las memorias descriptivas y estas tres por sobre los presupuestos. Es muy importante, por favor, que cuando uno va a ofertar la ejecución de un proyecto con un sistema de contratación a suma alzada, tiene que tener muchísimo cuidado en la revisión de los documentos del proyecto. Porque si comete errores, puede ser, puede ser que cometa, cuando uno comete errores en la proyección de un suma alzada, pueden pasar dos cosas, ¿no? Uno, que se vuelva poco competitivo luego y que finalmente no tenga ninguna chance en ganar el proyecto. Y otro, que si no ha tenido el cuidado respectivo, su oferta puede estar muy por debajo de la del mercado y finalmente, al momento que usted, obviamente va a ganar, seguramente su oferta es muy buena, pero al momento de ejecutar el proyecto, es probable que finalmente vaya a tener sorpresas indeseadas respecto a que le van a empezar a faltar recursos. Recuerde que usted finalmente está ofertando un precio cerrado para la ejecución de un proyecto de edificación a suma alzada. Los planos o la información de los planos se convierte en fundamental. ¿Y esto por qué aparece en los suma alzada? Aparecen los sumas alzadas porque sí, a partir de mucha experiencia respecto de dualidad de la información dentro de documentos que forman parte de un expediente técnico, finalmente a quién le hacemos caso desde lo ejecutivo. La exigencia está en los proyectos a suma alzada, que estamos obligados a ejecutar lo que dicen los planos. Repito, estamos obligados a ejecutar lo que dicen o especifican los planos. ¿De acuerdo? Por encima de los otros documentos que forman parte del expediente técnico. Por ejemplo, una cuestión de orden, por una cuestión de orden. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado cuando finalmente tengan que presentar propuestas de sistemas a suma alzada. Ejemplo, se tiene una obra de una poste salud a suma alzada. En los planos se indica, por ejemplo, que los pisos sean de terrazo pulido. En las especificaciones técnicas se indica que los pisos deben ser cerámicos. En la memoria descriptiva se menciona que los pisos de la posta son de loseta vinílica. Finalmente, en los presupuestos, las partidas establecen que estos pisos son de loseta veneciana. Finalmente, ¿qué hacemos? De repente hemos exagerado un poco en el ejemplo, pero suele pasar muy a menudo que dentro de un mismo expediente técnico tengan diferentes niveles de información, ¿no? O la información no necesariamente está alineada eh, de manera única, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿qué hacemos? ¿No? Repito, estamos obligados, independientemente de lo que hayamos cobrado, repito, independientemente de lo que hayamos cobrado, estamos obligados a ejecutar según las exigencias de los planos, ¿de acuerdo? Eh,
Entenderemos entonces que en un suma alzada no puede haber mayores metrados y no puede haber deductivos. En un suma alzada, repito, no puede haber mayores metrados, en un suma alzada no puede haber deductivos. ¿De acuerdo? ¿Puede haber adicionales? Sí puede haber adicionales, ¿no? En cualquier sistema de contratación puede haber adicionales, sí. Con lo que implica el término adicional. Yulisa, perdón. ¿Por qué se cobra como loseta veneciana, me dice? Bueno, pues que puede pasar, ¿no? Imagínese, Yulisa, que usted ha sido la encargada de elaborar la propuesta para participar en un concurso a suma alzada. Y usted hizo su propuesta y por alguna razón, o leyó mal los planos, o se confundió, o lo que fuere, y finalmente, al momento de hacer el presupuesto o su análisis de precios unitarios, en su precio usted consignó, en su análisis de precios unitarios, el precio por metro cuadrado o el precio por unidad de loseta veneciana, en detrimento de lo que realmente especificaban los planos, que realmente es terrazo pulido. Entonces, bajo esa premisa, ¿a qué se refiere este ejemplo? Que usted está obligado a poner terrazo pulido. Independientemente de lo que usted haya cobrado, ¿no? O el precio de la loseta veneciana, que no sé si será mayor o no sé si será menor al terrazo pulido. Repito, este tipo de connotación en la suma alzada le puede jugar a favor o le puede jugar en contra, ¿no? Le puede jugar a favor o le puede jugar en contra. Si usted por alguna razón, repito, en su análisis de costos consideró el precio unitario de loseta veneciana, vaya uno a saber por qué, se puede haber confundido, equivocado, no tuvo los recaudos siguientes, no leyó bien la información o lo que fuere, lo que fuere. Simplemente cerró su análisis de precios unitarios y por alguna razón cobró loseta veneciana. Pero el plan lo dice terrazo pulido. ¿Qué hace usted en ese caso? No se va a decir, no, porque mira, yo la verdad me equivoqué y cobré loseta por veneciana, no sé que te tengo que poner loseta veneciana en tu proyecto. Sabe qué le va a decir el supervisor, ¿no? No quiero decir, obviamente. ¿De acuerdo? O sea, en obra seguimos lo que dicen los planos, pero presupuestamos lo que ya había colocado. Que su presupuesto usted ya lo entregó, ¿no? Al momento usted de hacer su propuesta para que pueda adjudicar la obra, ya presentó usted su presupuesto. Y si usted está ejecutando la obra, se supone, pues repito, que ha ganado la obra con lo que usted en su momento ha presupuestado a la entidad respectiva pertinente y eso finalmente es un número cerrado. ¿Okay? Okay. El precio unitario se utiliza en obras públicas cuando la cantidad de metrados y cantidades de especificaciones técnicas no están definidas en los planos de especificaciones técnicas, o el nivel de certeza es inferior, o el nivel de certeza es menor. Este sistema se aplica técnicamente a obras donde hay grandes movimientos de tierras, como carreteras, saneamiento, canales, presas, etc. En este sistema se tiene tres puntos básicos. El postor oferta un precio unitario de cada una de las partidas, que proporciona la entidad en sus bases. No hay prelación de ejecución de obra. En los precios unitarios no existe esa suerte de prelación documental, por favor, a tener en cuenta que es muy importante. En los precios unitarios no existe este orden de prelación que sí tiene y exige el suma alzada. Se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados. En el caso de los precios unitarios, sí puede haber mayores metrados y sí puede haber deductivos. ¿Por qué es importante este sistema de contratación? Porque va de la mano con el tipo de proyecto. Tipo de proyecto, repito, con grandes movimientos de tierras, ¿no? Donde el nivel de certeza y la cantidad de obra a ejecutar no es un nivel de certeza alto como el caso de una edificación, ni tampoco de la calidad, porque puede haber condiciones particulares que nos exijan un nivel de calidad distinto. Si pensamos, por ejemplo, en una vía de penetración, por ejemplo, una carretera de 500 kilómetros, por decir un número, no entenderán que puede y en efecto van a encontrar seguramente una variación importante en la mecánica de suelos o en la geología a lo largo del proyecto. Muy difícil de proyectar a priori, muy difícil de proyectar a priori.
¿Se puede contratar eso con un suma alzada? No es muy poco probable poder contratar eso con un suma alzada, porque seguramente de tener postores, de tener ofertantes, para efectos de proteger esos riesgos inherentes al propio proyecto, ¿cómo un contratista se protege frente a este tipo de riesgos? Con precio, ¿no? Con precio. Por eso aparecen los precios unitarios para, para, para este tipo de proyectos en particular. El postor oferta a partir de el expediente técnico y a las exigencias o al listado de partidas que hace el postor, la entidad, un precio unitario por cada unidad de medida de las diferentes partidas a ejecutar. Entonces, finalmente cobrará lo estrictamente ejecutado. Lo estrictamente ejecutado. ¿De acuerdo? Ok. Y ya habíamos hablado un poco de las modalidades, la modalidad de llave en mano y la modalidad de concurso oferta. Repito, está más relacionado con tipos de edificación del que yo llamo con mucha carga de implementación tecnológica, de sistemas, eh, con mucha carga de implementación de equipamiento, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, infraestructura educativa, por ejemplo, infraestructura deportiva, ¿no? Un poco para vincular a un solo responsable respecto de la construcción y del equipamiento, es que se crean esta suerte de modalidades, ¿no? La modalidad llave en mano y la modalidad concurso oferta. Llave en mano, cuando el postor contratista concurre ofertando. Aplicable para la contratación de bienes y obras, en el caso de bienes, el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento, tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la construcción, el equipamiento y montaje hasta la puerta en servicio y, de ser el caso, la elaboración del expediente técnico o la operación asistida en obra. Pueden ser contratados a suma alzada de precios unitarios. Cuando hablamos de llave en mano, ¿aplica el suma alzada? Sí, aplica el precios unitarios, también aplica a cualquiera de los dos sistemas generales de contratación es posible la aplicación de llave en mano. Y más bien el concurso oferta, cuando el postor contratista concurre ofertando, cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra. Miren esto que habíamos conversado un poco al principio de clase, ¿no? Cabe la posibilidad que el contratista o el constructor elabore el expediente técnico de la obra o el proyecto que él mismo va a ejecutar, si solo si se trate de la modalidad llave en mano o si solo si se trate de la modalidad concurso oferta. Esto está muy relacionado también con proyectos con muy corta duración, los panamericanos, por ejemplo, proyectos que tienen ustedes medianamente, medianamente frescos, ¿no? ¿Por qué es importante, por ejemplo, la elaboración del expediente técnico o la elaboración de la ingeniería en este tipo de proyectos donde los tiempos son muy ajustados y donde la fecha límite de inicio es una fecha inexorable, ¿no? O sea, si va a empezar el Mundial de Fútbol, el Mundial de Fútbol tiene una fecha de inicio y esa fecha no se va a mover porque usted no terminó, pues, de pintar las tribunas. No se va a mover la fecha de inicio, ¿no? Entonces, un poco para asegurar esa fiabilidad en la ejecución aparecen este tipo de modalidades que sugieren, repito, sobre todo en el tema de la ejecución, en el tema de la ejecución o la elaboración del expediente técnico y a la vez la construcción, es que no necesariamente tenemos que esperar que se termine el expediente técnico para empezar a construir. Se puede ir construyendo en tanto y cuanto se va avanzando con el expediente técnico. Porque elaborar expedientes técnicos no es una tarea pues, que se hace de un día para otro, también entenderemos, ¿no? Es una ejecución que toma un tiempo importante. ¿Ok? Ok. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Este es un flujo de un trámite o un proceso de contratación vía licitación pública que va desde la preparación, desde la demanda de resolución o de reducción de una brecha en particular, la asignación presupuestal, la, eh, la convocatoria a licitación,
la recepción de propuestas, el proceso de licitación propiamente, la adjudicación de la obra, la adjudicación del proyecto, la firma del contrato y finalmente la entrega o la recepción de garantías para el pago de los adelantos. Les pido por favor que revisen esto con algo de detalle respecto del flujo de la ejecución o el flujo de la contratación de una obra pública por licitación pública. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, jóvenes, señoritas? Ok, descansemos por favor unos minutitos. Eh, Tengan listos por favor sus micrófonos porque apenas volvamos voy a tomar asistencia, así que tengan por favor listos sus micros para poder atenderlos, ¿de acuerdo? Volvemos en unos minutos.
Accho, Presente. Presente. Acuña, Presente. Alfaro, Aparco, Presente. Arias, Presente. Aurora, Presente. Ábalos, Presente. Barriga, Presente, Barte, profesor. Presente. Barte presente. Bendita, Presente, profesor. Burga, Castro, Presente, profesor. Changana, Presente, profesor. Collantes, Presente, profesor. Colos, Presente, profesor. Curo, Presente, profesor. Delgado, Presente, profesor. Díaz, Díaz, presente, profesor. Espinosa, Figueroa, Presente. Flores, Fonseca, Fonseca, presente, profesor. Hernández, Presente, profesor. Huamantingo, Presente, profesor. Uywa, Presente, profesor. Jorge, Presente, profesor, presente. León, Presente, profesor. Maceda, Presente, profesor. Buenas tardes. Mamani, Presente, profesor. Mesa, Presente, profesor. Morales, Presente, profesor. Palomino, Presente, profe. Pecho, Presente. Peralta, Quispe, Presente, profesor. Rojas Trigoso, Rojas Zulca, Presente, profesor. Rojas González, Presente, profe Rojas González. Soto, Soto Alex, Soto John, Presente, profesor. Tarqui, Tello, Presente, profesor. Quispe, perdón, Quispe, Presente. Quispe. Rojas Carlos,
Burga, ¿me escuchas, profesor? Rojas Carlos. Profe, Quispe presente. Rojas Carlos. Rojas Jeremy. Rojas Zulca, Jeremy, presente, profesor. Rojas Eric. Profe, estoy presente. Rojas González. Soto Alex. Profesor, presente. Soto John. Tarqui. Tello. Soto John, presente, profesor. Tello. Presente, Tello. Torres. Presente, profesor. Trujillo. Presente, profesor. Valenzuela. Valenzuela, presente, profesor. Vargas. Presente. Ok. Profesor Burga. Burga, ok. ¿Alguno más? Presente. ¿Perdón? Tengo ausentes a Alfaro, Espinosa, Flores, Peralta, Rojas, Carlos y Tarqui. ¿De acuerdo? Tengo ausentes a Alfaro, Espinosa, Flores, Peralta, Rojas, Carlos y Tarqui. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de planos. Vamos a hablar ahora de planos. Entenderán que solamente de manera muy rápida, así como tenemos exigencias para la calidad pues, de los sistemas estructurales, para la calidad de los materiales o de los procesos en general, también hay unas exigencias respecto de el contenido documental de las especialidades, ¿no? En la ejecución de proyectos, en la elaboración de expedientes técnicos, en la presentación de documentación para licencias de construcción, entenderán. Hay requisitos importantes a considerar respecto a las exigencias de la norma que vamos a revisar más adelante, ¿de acuerdo? Dentro del horizonte de la ejecución de un proyecto en general, por ejemplo, de un proceso edificatorio particularmente, tenemos dos etapas marcadas, ¿no? La etapa del proyecto propiamente y la etapa de obra, o la preejecución y la ejecución. Cuando hablamos de la preejecución, tenemos que tener resuelto en principio el tema documental, ¿no? Relacionado con el expediente técnico, relacionado con el anteproyecto en principio y luego con el proyecto o el expediente técnico definitivo. Cuando hablamos de anteproyecto, generalmente está referenciado a temas arquitectónicos, que es lo primero que hay que resolver para este tipo de casos, ¿no? Primero resolver el esquema general arquitectónico, que es importante así sea. Cuando tenemos el esquema arquitectónico 100% resuelto, podemos dar el paso siguiente, ya para fines de construcción, resolver con nivel constructivo o para generar nivel constructivo el proyecto general. Dentro de la etapa de preejecución entran a tallar conceptos importantes, por ejemplo, como el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, la aprobación del anteproyecto y la aprobación del proyecto. ¿Qué cosas son los certificados y parámetros urbanísticos? Es como la partida de nacimiento de un predio, ¿no? Donde se indica qué se puede hacer, qué se puede construir en ese predio y en qué condiciones mínimas. Y es obviamente vinculante y de exigencia de cumplimiento obligatorio. Cuando nos metemos al tema de ejecución,
marcadamente dos etapas, la demolición y la construcción, siendo que no en todos los proyectos necesariamente vamos a hacer una demolición previa, pero en construcción citadina suele pasar, sobre todo pues con el crecimiento, el dinamismo de las ciudades, que para edificar un nuevo proyecto tenemos que hacer un proyecto de demolición previa. Caso distintivo, tanto la demolición como la construcción tienen licencias propias, es decir, son dos etapas distintas en principio. ¿Okay? Dentro de la etapa de la construcción, importantísimo, indispensable, pues contar con una licencia de construcción que es fundamental. Cuando estamos en una etapa de construcción o un proceso de construcción, es importantísimo manejar y conocer con mucho nivel de detalle la normativa local. Y eso está relacionado con lo siguiente, ¿no? Con autorización para uso de vías, por ejemplo, importantísimo para el flujo, pues, de materiales, el flujo de residuos, el flujo incluso de personal en nuestro proyecto, importantísimo el manejo de las vías finalmente que confluyen en nuestro proyecto. La autorización para extensión horaria. Sí, pues, ¿no? Fundamental. Si queremos tener tiempos más prolongados de trabajo que muchas veces van en contra o finalmente colapsan o colisionan con que colisionan con la tranquilidad social del entorno, entenderán, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces. Y es muy poco probable, sinceramente, cuando el proyecto es privado, ¿no? Sobre todo a nivel de casco, cuando se pidan trabajar, cuando pedimos trabajar con extensión horaria, es muy poco probable que finalmente se nos acepte cuando las obras son privadas. Esto solamente pasa cuando las obras son públicas y son de alcance nacional, ¿no? Muchas veces cuando las obras son públicas y son de interés nacional, sí, lamentablemente pasamos por encima muchas veces del entorno, ¿no? En contra de la tranquilidad pública. No está bien en efecto, pero muchas veces el proyecto lo demanda, A mí particularmente pues, se me viene mucho a la mente, no sé si ustedes vivirán por la zona, de repente sí, acá en la zona de San Borja, cuando hicimos el Auditorio Nacional, la sala de convenciones, la sala de convenciones del Auditorio Nacional, o lo que se conoce el Auditorio Nacional, que está al lado del Banco de la Nación. Realmente fuimos contra todo, ¿no? Fuimos contra todo. ¿Por qué? Porque se estaba construyendo para una cumbre, no me acuerdo el nombre, APEC creo que se llama la cumbre en ese momento. Y realmente trabajamos 24/7 y realmente fuimos el dolor de cabeza y un suplicio para los vecinos, ¿no? Realmente, pero no había cómo resolverlo, sinceramente, en su momento. Y cuando pasan obras de ese tipo, que felizmente no son muchas, ¿no? Realmente se va contra todo, ¿no? Se va contra todo. Pero bueno, es posible que ustedes caigan en un momento en alguna de esas. Visitas técnicas del CAP y del CIP, solamente para refrendar un concepto. ¿Qué cosa es el CAP? El CAP es el Colegio de Arquitectos del Perú, el CIP, Colegio de Ingenieros del Perú. Estas visitas técnicas que caen a los proyectos de edificación son realmente muy edificantes. Y tengo una connotación solamente haciendo historia, contando un poquito de historia muy rápidamente. Estas visitas técnicas, muchas veces inopinadas del CAP y del CIP en los proyectos de edificación, nace a partir de que en el tiempo, no quiero decir en la antigüedad porque va a parecer muy viejo, muchas veces esos proyectos que finalmente se presentaban a aprobación a las municipalidades, que las municipalidades aprobaban, finalmente cuando llegaban a etapa de construcción, se construían cosas completamente distintas a las que previamente las municipalidades habían aprobado. ¿Por qué? Porque se sabía que no había inspección seria ni de la arquitectura ni de la ingeniería que se estaba desarrollando. Eso felizmente ha cambiado para bien. Quiero adicionar o sumar dos niveles de seguimiento adicional que se hacen a las obras de construcción. Uno, el de SUNAFIL, por el tema laboral, y otro,
fiscalización de las municipalidades, que está muy del lado de el control de las condiciones del trabajo seguro. Entonces, ya tenemos una demanda en nuestros proyectos de construcción que a nosotros como responsables nos exigen estar muy alertas en el cumplimiento estricto del proyecto, tanto desde la arquitectura como de la ingeniería, porque vamos a tener revisiones inopinadas seguramente, y si no estamos estrictamente alineados con lo que finalmente las municipalidades han aprobado, podemos tener problemas y problemas serios a evaluar, ¿correcto? Y repito, ligado también con temas de seguridad, si estas inspecciones verifican que estamos trabajando o haciendo trabajar a nuestro personal en condiciones subestándar o en condiciones inseguras, inmediatamente nos van a poner multa, nos van a llamar la atención y de ser recurrente nos van a paralizar la obra. ¿De acuerdo? Así que estar bien atentos con eso porque podemos tener problemas. ¿De acuerdo? Ok. Solamente para efectos ya de ir finalizando la clase, hay, repito, existe en la G040 un dossier de definiciones que, dependiendo de la demanda de información que tengamos, es importante recurrir. ¿Qué es anteproyecto, por ejemplo? Según la G040, nivel de desarrollo preliminar de una propuesta arquitectónica y se elabora como parte del proceso de diseño con el fin de obtener la aprobación previa del propietario. Y más que el propietario, existe la figura del anteproyecto en consulta, ¿no? Cuando mandamos un anteproyecto con los arquitectos, porque es un tema muy arquitectónico, manda un anteproyecto en consulta para o buscar una aprobación o para buscar observaciones para corregir la arquitectura primigenia, ¿no? Que es lo primero que hay que resolver siempre. Cuando tenemos eso resuelto, pasamos al proyecto. Conjunto de actividades que tienen como objeto la materialización de una idea que permite ejecutar una obra de habilitación urbana o edificación. Para dar ese salto, pues una cosa la proyección inicial y otra cosa muy distinta, la documentación para construcción. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos para construir? Necesitamos planos, desarrollo específico de las diferentes especialidades. Llámese nuevamente la arquitectura con mayor nivel de profundidad seguramente, las estructuras y todas las demás especialidades. ¿Qué más tenemos por acá? Algunas, muy rápidamente con esto, por favor, algunas definiciones algo inconexas, ¿no? De la G040. Muy de contenido arquitectónico, sinceramente, muy de contenido arquitectónico. Todo esto que estamos mencionando lo tienen que resolver los arquitectos en su proyecto. ¿De acuerdo? Zapatero a tu zapato y resuelve tú los problemas que tengas que resolver. ¿De acuerdo? Se entiende que lo primero a resolver siempre es la arquitectura. Cuando la arquitectura está resuelta, recién pasa a manos del ingeniero para su desarrollo ingenieril. Y aparecen pues conceptos como área libre, como área techada, que los invito por favor a leer. Ducto de instalaciones, ducto de ventilación, es lo mismo, no son lo mismo, qué diferencias tienen. Ya tiene un nivel de obligatoriedad arquitectónica y esto ha ido mejorando en el tiempo. Ojo que la G040 tiene una actualización relativamente pronta. Y la G040, muy propio de las normas arquitectónicas, han mejorado mucho en cómo se presenta la norma, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, la E060, es completamente textual, ¿no? Y con fórmulas que no te invitan muchas veces, sobre todo para aquellos que no son ingenieros, no hay forma que alguien que no sea ingeniero pues se ponga a leer la E060, por ejemplo, ¿no? Salvo los capítulos iniciales, ¿no? Pero vamos, si miramos la G040, por ejemplo, información de este tipo, cualquiera la puede leer, ¿no? Porque aparece información gráfica relevante, importante a merituar. Lo mismo con qué es un muro cortafuego, qué es un muro de contención. Particularmente es un muro de sótano, ¿no? Tiene esa doble connotación. ¿Qué es un muro de sótano? Que estoy resaltando acá. Un muro de sótano en particular es un muro de contención. Sí es un muro de contención, pero además es un muro que va a tomar las cargas de la superestructura, llámese pues cortantes, flectores, axiales, pero además tiene que tomar, en afán de esta connotación de contención, el empuje activo del terreno. ¿De acuerdo? Semisótano y sótano, repito, mucha connotación arquitectónica. Distinguir un semisótano y un sótano está relacionado estrictamente con la necesidad
dependiendo del uso finalmente de los ambientes del sótano, de la necesidad o no de contar con algún sistema adicional de extracción, de inyección de aire, de extracción de monóxidos, extracción de CO2, ¿de acuerdo? Muy relacionado con estos conceptos. ¿Ok? Solamente para terminar, denme medio minuto, por favor, porque vamos a continuar con esto la próxima clase. Cuando hablamos de parámetros urbanísticos, dos de sus parámetros urbanísticos a considerar es o son la densidad neta y el coeficiente de edificación. Entonces, ¿qué es la densidad neta? Es el indicador resultante de dividir el número de habitantes del proyecto propuesto entre el área y el lote urbano de uso comercial. ¿Y qué es el coeficiente de edificación? El cociente resultado de dividir el área máxima que se puede techar entre el área total del lote. Vamos a empezar la próxima clase resolviendo este ejercicio para calcular la densidad neta y el coeficiente de edificación según este desarrollo arquitectónico. ¿De acuerdo? Ok. Antes que sigan abandonando proliferadamente la clase, si tienen alguna consulta, algún comentario, los escucho. Si no, muchísimas gracias por su atención. Estén atentos a la tarea de la semana, por favor, que seguramente la publicaré estos días, no sé, para aquellos que quieran participar. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, algún comentario sobre el final? Disculpen que haya tenido que ir muy rápido, es más, debía haber ido seguramente bastante más rápido, pero ya nos alinearemos más adelante. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Un fuerte abrazo, que estén muy bien, cuídense. Hasta pronto. Gracias.